regionalismo es un fenómeno multidimensional, lo cual lo convierte en un concepto dinámico de difícil definición, teniendo en cuenta la múltiple cantidad de factores que intervienen en él. Autores como Alagapa lo definen como la cooperación entre gobiernos u organizaciones de tres o más países geográficamente cercanos o interdependientes para procurar ganancias mutuas en una o más áreas temáticas. Algunos conceptos fundamentales en el proceso de regionalismo son las barreras arancelarias, la creación de comercio, la desviación del comercio y las preferencias arancelarias. El viejo regionalismo como concepto se origina a mitad del siglo XIX en Europa, época que coincide con la revolución industrial y tecnológica, lo que favorece la comercialización de mercancías fuera de las fronteras nacionales y se genera un mayor vínculo político entre los estados implicados. Ejemplo de esto es el Acuerdo de Roma, firmado en 1934 por Italia, Austria y Hungría, y en el cual se definen preferencias arancelarias para el comercio entre estos tres países. Teniendo en cuenta el contexto económico, social y político de Europa durante esta época, el regionalismo tenía dos pilares fundamentales. Primero, aumentar el comercio entre los países y segundo, lograr la mayor cantidad de lazos y afinidad política entre los países para garantizar el mínimo posible de conflictos bélicos y la paz en la región. Después de este primer concepto de regionalismo, llega la globalización. La globalización tiene tres parámetros fundamentales que hacen que el regionalismo tenga que evolucionar. El primero es la creciente liberalización de comercio y mercado de capitales, lo que origina la búsqueda de eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Segundo, el acceso generalizado a la tecnología. Y tercero, la disminución de los costos en comunicación y transporte, lo que determina la posibilidad de ampliar los mercados en todos los sectores posibles. El nuevo regionalismo es un concepto desarrollado por diferentes organismos, entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Esta comisión tiene en cuenta los efectos de la globalización, los diferentes cambios en los indicadores macroeconómicos y busca desarrollar el concepto de regionalismo con tres cambios principales. El primero, la atracción de la inversión extranjera directa. El segundo, la creación de acuerdos de libre comercio para el perfeccionamiento de la economía de mercado. Ejemplo de esto es el cambio de la Comunidad Andina de Naciones a el Tratado de Libre Comercio, que en el caso de Colombia desarrolló diferentes beneficios. Y tercero, la reconversión productiva latinoamericana liderada por el desarrollo y conocimiento que traían las multinacionales. Podemos entender que el nuevo regionalismo es un concepto más flexible que permite, por medio de la creación de bloques de diferentes países, no solo aumentar la producción y el comercio de bienes y servicios, sino garantizar que los países se vuelvan más competitivos para poder participar en un mercado internacional donde por lo general siempre las potencias son las que dominan los diferentes factores económicos. Un factor común entre el proceso de globalización y el regionalismo es la interdependencia entre los estados, vinculados a partir de acuerdos que propician el libre comercio. Existen diversas posiciones teóricas que invitan a reflexionar acerca del regionalismo como un paso hacia adelante en el proceso de globalización o como una tendencia a construir bloques que fraccionan el sistema internacional. Es decir, se puede pensar en lo regional como opuesto a lo global o como un punto intermedio entre lo particular del Estado y lo general del nivel global. Joseph Nye define el regionalismo como un número limitado de estados vinculados por una relación geográfica y un grado de interdependencia mutua. Asimismo, implica algún grado de homogeneidad, al menos en términos de políticas económicas. Según Thompson, hay unas condiciones indispensables para que exista un acuerdo de integración regional. La primera condición implica que las relaciones o interacciones entre los actores muestren un grado particular de regularidad e intensidad.
En ese sentido, uno de los efectos del regionalismo es la creación de comercio. Esto ocurre cuando un país deja de producir determinado bien y lo sustituye por otro importado desde un país miembro más eficiente. Este efecto es positivo, puesto que mejora el nivel de bienestar y cada país puede especializarse en aquellos sectores en los que tenga mejores condiciones para producir. Otra condición para configurar una región es que los actores tienen proximidad geográfica y esto se ve reflejado en todos los bloques económicos a nivel mundial. Sin embargo, existen iniciativas recientes como el Trans-Pacific Partnership, conocido como TPP, que pretende formar un bloque con países en diversos continentes como América y Asia, conectados a través del Océano Pacífico. La dinámica de integración regional y global es un fenómeno que se remonta antes de la Primera Guerra Mundial, principalmente en Europa, en donde se consolidaron amplias redes de acuerdos comerciales. Sin embargo, esa tendencia cambió después de la guerra y surgió una ola de regionalismo más discriminatorio. Uno de los efectos negativos del regionalismo es la desviación de comercio. Esta se produce cuando un país deja de importar determinado producto de un país no miembro más eficiente y empieza a importarlo de un país menos eficiente, pero miembro del bloque económico. Este factor es uno de los principales argumentos de los autores que encuentran en el regionalismo un papel antagónico frente a la globalización, teniendo en cuenta que impide el aprovechamiento normal de las ventajas comparativas nacionales, puesto que a pesar de que un país pueda ser más eficiente en la producción de determinado bien, tiene barreras de acceso que otro país menos eficiente no tiene por el hecho de ser parte de un bloque regional. En ese sentido se plantea que la característica esencial del regionalismo es la discriminación a terceros países y va en contra del multilateralismo promulgado por la OMC y la globalización comercial. Sin embargo, según Krugman, esta afirmación carece de decente sustento si se tiene en cuenta que la mayoría de las áreas de libre comercio y uniones aduaneras también se crea comercio e inversión. Afirma además que el regionalismo facilita las negociaciones multilaterales en áreas que requieren elevados niveles de compromiso. Según la CEPAL, la creación de comercio multilateral puede tener efectos negativos sobre la base productiva de algunos países, mientras que la desviación regionalista podría favorecer el aprendizaje y la adaptación a los niveles internacionales de competitividad. López y Soler refuerzan este argumento y sostienen que los esquemas de integración regional son una manera de incrementar a futuro la calidad y los niveles de compromiso multilaterales. La contribución positiva o el hecho de constituir un obstáculo para los objetivos del proceso de globalización se pueden medir a través de la comparación del promedio arancelario externo, antes y después de la formación de los acuerdos regionales. Además, la mayoría de bloques regionales amplían progresivamente los escenarios de coordinación y fusión de políticas, y en algunos casos, como la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común Centroamericano, cuentan con organismos supranacionales, órganos ejecutivos, instituciones de crédito común y parlamentos. Ante la imposibilidad de un multilateralismo óptimo, el regionalismo surge como la segunda mejor opción frente a la liberalización global. Según Morales, la regionalización se visualiza como un proceso complementario, o al menos paralelo, al proceso de globalización, surgiendo como una posibilidad de hacer frente a los problemas globales y posibilitando un mayor nivel de coordinación y formulación de objetivos comunes entre grandes áreas. La globalización y el regionalismo pueden interpretarse como aspectos de un mismo proceso, aunque pueden presentar posibles tensiones entre sí. A continuación voy a expresar aquellas diferencias principales en lo que se refiere al concepto de la integración económica y al concepto de regionalismo, pues en el marco de aquellos procesos de globalización y en el contexto de los negocios internacionales. Primero parto expresando que la integración económica es un proceso de globalización, de internacionalización de las economías, en la que se busca la eliminación total de todas las barreras en el comercio internacional, principalmente pues basadas en un proceso que parte de la eliminación de unas barreras arancelarias, una eliminación de reducción de aranceles, ¿sabes?, hasta la unificación de aquellas políticas monetarias, cambiarias, fiscales, migratorias, en las cuales pues habría una integración económica buscando el mejoramiento de la productividad y la consecuencia una mejor competitividad
y de un mejor o una obtención de un crecimiento económico para dos países miembros o un bloque de países, que es particularmente lo que se habla en regionalismo. Podemos decir también de que la integración económica no es nada nuevo, se ha tenido previsto que se habla desde la Segunda Guerra Mundial, desde la mitad del siglo XX. Sin embargo, desde mucho antes se ha existido el tema de integración a través de, digamos, en América Latina, desde todo el tema de antes de la conquista o durante procesos de conquista y todo eso también de independencia que vivió, digamos, América Latina, pues podríamos decir de que integración parte inicialmente también porque hubo acerca de relaciones comerciales con otros, hubo exportaciones e importaciones y hubo una característica fundamental en todo ese tema de historia. Sin embargo, su gran particularidad ha sido la relación a través de la eliminación de todos los obstáculos en el comercio internacional. Mientras que el regionalismo es consecuencia a través de esa integración económica que obtienen los países a través de una decisión de unificación de las políticas de los gobiernos o de voluntad también política de los gobiernos, en los cuales han generado unos bloques regionales, quienes se caracterizan porque tienen un modelo uniforme a través de unos países que están ubicados geográficamente cerca y que comparten muchas actividades en las cuales se comparte, por ejemplo, temas sociales, temas étnicos, temas ambientales, migratorios, políticos, y dado ello no solamente es el regionalismo pues parte desde la integración económica, sino que el regionalismo pues busca la unificación de todos esos aspectos que vive una comunidad en el tema internacional, pues los anteriores mencionados. Quiero mencionar, por ejemplo, el concepto que hablan algunos autores. En el 1995 hay varios autores que expresaron, por ejemplo, como Mansfield y Milner, que expresaban que el regionalismo es un número limitado de estados, de países vinculados entre sí por una relación geográfica cercana, digamos así, una misma área geográfica específica, a través de que pueden compartir muchas actividades y tienen unas características particulares en las cuales tienen unos intereses comunes y en el que logran a través de una identidad común. Un ejemplo de ello podríamos hablar como la Unión Europea. Los miembros son países que comparten geográficamente territorios y en los cuales logran una identidad cultural. En Europa se concibe que el ciudadano se concibe como un ciudadano europeo. Es por eso que el regionalismo es una estrategia también de internacionalización, una estrategia de crecimiento económico. Quiero decir que también el tema del regionalismo, la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, pues expresó que aquellos países deben contar con unas condiciones particulares para obtener el tema del regionalismo. A diferencia de la integración económica, que son basados, digamos, principalmente en tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, o también después como acuerdos regionales, que sería regionalismo. Pues regionalismo pues debe permitir la gran liberalización amplia de los mercados a través de muchos sectores, de integrar muchos sectores, no solo un producto o un sector en especial, sino también muchos sectores de la economía, permitir la entrada de nuevos miembros a través de lo que se llama socios comerciales, lograr que con ese establecimiento de bloques o bloques regionales se creen bloques u organismos supranacionales o suborganismos internacionales que se armonicen con las políticas de la OMC. Evidentemente, suscribir, digamos, acuerdos con aquellos bancos internacionales en los cuales
Podríamos mencionar el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo o Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales logran financiar aquellos bloques económicos y así pues mejorar los indicadores macroeconómicos y tener unas buenas, pues una buena balanza de pagos, podríamos decir ahí. Adoptar unos acuerdos flexibles también es importante en ese sentido. Y pues el regionalismo en conclusión pues permite lograr a través del impulso de políticas de integración económica de los países, permite lograr bloques regionales competitivos. Podemos hablar de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, como un regionalismo en el que se comparte, pues hay un arancel externo común, podríamos decirlo como integración económica, pero también hay una similitud en temas sociales, en temas ambientales, en temas históricos, porque podríamos hablar que a través de este bloque que existe, se puede generar en un futuro una integración, una competitividad mejor. Podemos hablar del Mercosur a través de la unificación de políticas migratorias. Podríamos hablar de la Comunidad Económica del CARICOM, en la cual se unificaron, por ejemplo, hay una bolsa de valores y todo el tema del mercado de capitales se unifican en ese territorio. Caso puntual, Unión Europea. Y pues esos son algunos ejemplos principales que diferencian particularmente entre la integración económica y el regionalismo.